Yo tenía esa idea para poder un día tallar una montaña, pero eso me parecía una utopía de tal calibre, y un día me desperté por la noche, lo he contado alguna vez, y entonces de repente dije, pero ¿por qué va a ser una utopía esto? Si esa montaña que yo elijo es con una piedra, como Dios manda, una piedra buena, y resulta que da la casualidad que los que trabajan en las canteras y sacan la piedra, lo que quieren es la piedra. Yo lo que quiero es el espacio. ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Bueno, Jesús, aprovechando que estamos aquí a los pies o en la falda de Tindaya, si estuviera hecho el proyecto de Chillida, ¿qué veríamos aquí? ¿Cómo afectaría todo este espacio y qué sería o dónde estaría, digamos, reflejado en la montaña o en esta imagen de la montaña que tenemos? Aquí lo que veríamos es un parque temático, ¿no? O sea, la obra de Chillida, para poder ser rentable desde el punto de vista económico, no vale solo con el pago de las entradas, según ellos lo plantean. Entonces tienes que hacer determinadas instalaciones, infraestructuras cercanas, museos, jardín botánico, en fin, todo un chiringuito que convierta esto en un parque temático y que rentabilice de alguna manera cuando se venga a visitar. Pero en lo que sería la obra en sí, pensemos en la montaña, más o menos justo en esa vaguada, sí. Ahí iría a mitad de montaña el túnel de acceso a la obra. Ese túnel mide 15 metros de lado, ¿vale? Y tiene una profundidad de 200 metros. Ese túnel llegaría al corazón de la montaña, que comunicaría con ese gran cubo de 50 por 50, de cuyo techo saldrían dos enormes tragaluces, una especie de chimenea por donde entraría la luz del sol y de la luna en el caso de encontrarte en el interior. ¿Se verían desde aquí esas chimeneas? Desde aquí justamente no, estarían en la cima, pero lo que verías es, porque piensa, primero que estaría a mitad de montaña el acceso, pero claro, para llegar ahí tienes que hacer una suerte de escalera de movilidad para la gente con movilidad reducida, en fin, tienes que hacer, plantéate que no va a ser lo que nos están vendiendo tan aséptico, dibujado, limpio y neutral. Yo de todas formas, hay un tema que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que parto de la base de que estar aquí en Tindaya genera sensaciones muy diversas y dispares, ¿no? Ya no solo a nivel paisajístico, ¿no? Estamos en un sitio privilegiado desde el punto de vista paisajístico, sino además también desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Por lo que implica la montaña y por lo que hay en la montaña, ¿no? Y hasta tal punto es así que yo estoy convencido de que buena parte, digamos, del empecinamiento que hay por acabar por Tindaya parte de la base del propio desconocimiento que los propios políticos tienen de lo que hay encima de la montaña, ¿no? A mí me gustaría un día poder tener la ocasión de subir a la montaña con los políticos, ¿no? Y que tomaran contacto directo con lo que hay en la cima de la montaña. Un político habrá subido a la montaña de Tindaya alguna vez, ¿no? No sé si... Mario Cabrera, que es uno de los impulsores de la obra de Chillida, él sostiene que ha subido varias veces. Yo nunca lo he visto, pero si el hombre lo dice, los políticos no suelen mentir, me imagino que sí, pero el resto del personal dudo mucho que estén hablando primero de un proyecto que ni ellos conocen, ¿no? Ellos hablan del proyecto de Chillida, además, o de la montaña de Tindaya con total desconocimiento y repiten las fórmulas ya creadas literarias de propuestas por la gente que quiere hacer la obra, ¿no? Pero ellos mismos desconocen si alguien conoce el proyecto Chillida en Fuerteventura y en Canarias, precisamente la gente que defendemos la montaña, porque hemos tenido tantos años de lucha en la que hemos tenido que hacer tantas alegaciones a tantos documentos que nos hemos leído hasta la última palabra de cajas y cajas de documentación, ¿no? Pero ellos lo desconocen, ¿no? Maisa también se lo ha leído bastante porque yo pude ver un trabajo que hiciste en su momento sobre la montaña de Tindaya. ¿Por qué realizaste aquel trabajo, Maisa? ¿Por qué te llamó tanto la atención? ¿Consideraste necesario hacer aquella investigación? Cuando vi la imagen del proyecto primero que se difundió solo como una foto de la montaña y un dibujo de 50 por 50 por 50, yo vi claramente que no había proyecto, que el proyecto desde luego no podía ser ejecutado por Chillida porque él había trabajado a una escala de otro orden. Cuando dices que no había proyecto, ¿a qué te refieres? Que no había proyecto, ni estudios previos, ni nada, era una idea. Y de hecho, Chillida había contactado en algunos sitios, había visitado algunas montañas, pero ni siquiera Tindaya era su montaña. Por lo tanto,
al comprobar esa primera imagen y saber claramente, porque mi especialización, aparte de temas patrimoniales, son las artes contemporáneas y la arquitectura contemporánea. Por lo tanto, yo vi con mucha claridad que aquí no había nada detrás. Y entonces... Esto no era arte. Lo que iban a hacer no aquí. era arte, por supuesto. Esto iba a ser otra cosa. Pura ingeniería, un túnel, cualquier otra historia, pero técnicamente, se dice en toda la propaganda, nunca se ha hecho esto. Y eso se decía desde entonces y se sabe ahora. Realmente era una locura desde el principio. José, ¿por qué habría que, o por qué es necesario proteger Tindaya? ¿Qué tenemos en Tindaya? Tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna, desde las dos universidades se emitieron sendos informes que cuestionaban el decreto que se aprobó en el año 2014, en noviembre del 2014, limitando solamente la zona de protección a la cumbre de la montaña, ¿no? Porque se ha emitido un decreto para que solo se proteja, digamos, la cima de la montaña. Efectivamente, hoy en día... ¿Qué es lo que hay en la cima de la montaña? En la cima de la montaña, pero ahí reside el gran problema. La montaña de Tindaya es importante por toda una serie de valores, ya no solo patrimoniales, sino también geológicos y medioambientales. Pero si nos ceñimos al punto de vista patrimonial, en la cima de la montaña se encuentra la mayor concentración de grabados podomorfos de toda Canarias, son huellas de pies humanos grabados en la roca, pero bueno, el tema también está en que a distintas cotas de la montaña, conforme se va accediendo, hay algunas estructuras arrasadas con material arqueológico en superficie, como también las hay en el llano circundante, es decir, los bienes patrimoniales de Tindaya no se ciñen exclusivamente a la cumbre. Sin embargo, en este decreto, que como digo se aprobó en el año 2014, la delimitación del BIC se ceñía a la zona de la cumbre, dejando más o menos un anillo, ¿no?, en torno a 100 metros de lo que eran los paneles grabados, de manera que con esa delimitación lo que se permitía era que el resto del uso de la montaña fuera compatible con la ejecución, por ejemplo, del proyecto de Chillida. Y entonces, o sea, se hizo un BIC a la carta. Efectivamente, un BIC a medida de un proyecto, en este caso, ¿no?, de Eduardo Chillida. Recientemente, pues hay una arqueóloga reconocida como es Carmen del Arco, que ha ido a declarar en esta fase judicial en la que estamos para defender que se tiene que mantener esa delimitación oficial que ha hecho el Cabildo de Fuerteventura. Frente a eso, ¿qué puede responder, por ejemplo, José Farrugia? Bueno, pues frente a eso yo creo que hay que barajar los datos, la realidad, ¿no? Y entonces cualquier profesional, arqueólogo, ¿no?, que se adentre, como digo, en el Boletín Oficial de Canarias y vea cuáles son los criterios que se han seguido en otros yacimientos, ya no solo de otras Islas Canarias, sino incluso dentro de Fuerteventura, podrá comprobar, insisto, cómo el caso de Tindaya es un experimento, es decir, es el primer caso en donde la delimitación de un BIC se adecúa a un proyecto escultórico, ¿no?, que se persigue realizar en la montaña. Es tan sencillo como eso. Pero que haya disparidad de criterios no viene a decir que, hombre, al final esto es una cuestión subjetiva desde el punto de vista científico. Bueno, yo creo que aquí no es una cuestión de subjetividad, sino de plegarse a determinados intereses, ¿no? O sea, que lo que ha habido es que hay determinados profesionales que a veces también en la comunidad científica se pliegan a determinados intereses. Sí. Eso pasa también. Efectivamente. El caso determinante que tiene relación con este que estamos viendo es Altamira, que se negó primero que fuera real, etcétera, etcétera. Y a partir de la conciencia sobre la importancia de Altamira, empieza a haber una protección extensiva a cualquier elemento que entonces no se conocía. Claro, porque sería como si solo se protegieran, en el caso de Altamira, las pinturas rupestres y claro, no las cuevas. Lo que define con su texto esa norma, que es antiquísima, muy anterior a la democracia y a la república incluso, etcétera, es justamente que está ese elemento y el elemento natural que es su soporte. Lo que pasa es que aquí la perversión no de la propia democracia en sí, sino la versión de democracia en la que estamos en España hace que continuamente haya que crear normas que inmediatamente la clase política y, digamos, y sus elementos aledaños, que siempre tienen quien los tiene que hacer el trámite necesario para montar este tipo de historias. Pues si ahora hubiera una nueva noticia asociada con que no se puede hacer hasta el centímetro tal, se buscaría, desde luego, la solución administrativa para un asunto que ya desde 1911 está claro. Esta montaña existe, toda ella es una unidad y no se puede considerar fragmentada. Recordemos que aquí esta es la obra de arte más cara del planeta, porque aquí se ha gastado 30 millones de euros de dinero público, dinero de todos nosotros, y no se ha movido una piedra. No queremos pensar el día que empiezan a mover una piedra, ¿no? O sea, estamos hablando de 30 millones de euros desde que comenzaron, digamos, con la intención de construir en Tindaya. De dinero público, de dinero nuestro.
¿habrá empresas que quieran presentarse y correr el riesgo de tener que hacer esa aportación de casi 80 millones de euros, a pesar, insisto, de esa incertidumbre que existe ante la viabilidad del proyecto? Y sabemos que llevan tiempo detrás de empresas haciendo gestiones para ver si logran engañar a alguna empresa que con esto que hemos comentado de este informe tan ingenuo, ¿no?, y al mismo tiempo tan ambiguo, pero Jesús, sea perdona, capaz de invertir ese dinero. Pero ¿cómo que están intentando contactar con empresas si lo que quieren hacer es, por lo que yo entiendo, si se saca un concurso público, lo que se hace es, se elabora un pliego en el que se dice estas son las condiciones y ya serán las empresas que consideren oportuno las que se presenten. No se puede a mí eso de negociar antes me suena a lo que ocurrió en los 90 también. Claro, lo que pasa es que tú lo que estás planteando es que si esto funcionaría democráticamente y si los órganos de gobierno de las instituciones funcionaron acorde a la ley. No. De la misma manera que se hizo los sondeos geotécnicos encargándose a la empresa Estudio Guadiana, que es la que va a hacer la obra, de la misma manera lo que están haciendo es asegurándose de antes de sacar a concurso público, están manteniendo reuniones constantes. Son filtraciones que nos van llegando de incluso funcionarios, que es muy grave, del propio Cabildo, que se están trasladando a Madrid a intentar contactar con empresarios, a intentar convencerles, venderles la moto. En esas reuniones está Fernández Ordóñez y posiblemente alguien de la familia Chillida intentando convencerlos de que es un buen negocio. Pero obviamente a nosotros nos cuesta mucho entender que un empresario que tenga 100 millones de euros los invierta en una obra con todos estos problemas, con fuerte oposición ciudadana, con la posibilidad de que no sea viable y con que la posibilidad de que recupere el dinero a 40 años vista, ¿no? ¿Puede ser que todavía siga detrás de esta intervención un interés en explotar esa traquita? Legalmente no. ¿Por qué? Porque el propio proyecto ya asegura, pero bueno, nunca lo sabemos, ¿no?, pero el propio proyecto asegura que es que después los monumentos naturales tienen unos ámbitos de protección determinados y se impiden las extracciones mineras. O sea, eso está prohibido en cualquier monumento natural. Pero la extracción minera está permitida para la obra de Chillida. La extracción minera está prohibida para cualquier espacio natural pero protegido. Pero si se hace la obra de Chillida, habrá que sacar la piedra para generar el espacio. Claro, pero ¿Qué va a pasar con esa piedra? Pero como no pueden justificar que es una extracción minera, sino es una obra de arte, ellos legalmente lo que reconocen es que la piedra se va a realizar un gran depósito, un vertedero, donde se irá metiendo el sobrante. Aparte, o sea, que una piedra que es muy valiosa se va a amontonar y no se va a comercializar. Pero una duda, Mario, la piedra que se va a extraer para hacer ese proyecto escultórico de Chillida sí se vendería, ¿no? Vamos a ver, los sondeos, la piedra tiene valor desde el momento que se filtra el agua y la va oxidando a lo largo de tantos años, ¿no? Sí. Entonces, en el interior igual la piedra es una piedra gris amorfa, igual no tiene ningún valor ornamental. Puede tener el valor de ser la última piedra que se saque de la montaña Tindaya. En el estudio está que se busque la posible rentabilidad de la montaña, porque eso también abarataría costes. Si es así, se permitiría la venta, y si no es así, pues sería una piedra que se trituraría y sería un residuo. Concebir en el momento actual que el hombre se deba sentir pequeño en el interior de una montaña que se hace bajo la idea de una excavación de este tipo, a mí me parece que es poco artística, que esto por supuesto que ya no es arte ni nunca lo fue, y que esto es la máscara que oculta toda la coartada, es la coartada para esa... Chillida es la coartada, nunca fue el autor ni tampoco es el autor de esto. ¿Cómo va a ser la intervención en la montaña? Insisto, vamos a aprovechar que tenemos esta maqueta delante. Vale, bueno, voy a intentar explicártelo. Mira, este lado es el lado de la carretera que va de Tindaya a La Oliva. Y aquí es donde está una de las canteras, que es la más bonita, la que tiene la piedra más tostada.
este es el lado del mar, del llano, ¿no? Entonces, la entrada estaría en el lado del mar, estaría en un pequeño valle donde aquí hay 2 canteras, en la cantera que está más al norte, ahí estaría. Subiendo por las gavias que hay, ahí estaría la entrada y entrando en el corazón de la montaña, en esa parte, ahí estaría el espacio, digamos, que realmente se excava, que es la verdadera obra, ¿no? Y a partir de ahí sería esta pieza. Que está ¿Se ha hecho alguna actuación de estas características en el mundo? Bueno, vamos a ver, ahí depende cómo lo mires. O sea, si tú dices, ¿existe en el mundo algún techo plano de estas dimensiones? No existe. Existen enormes espacios subterráneos en muchos países. De todas formas, aunque no existe en estas dimensiones, efectivamente no existe. Esto es un récord del mundo, y eso hay que decirlo con el cuidado que hay que decirlo, porque es una cosa que no se hace todos los días. La tecnología que se emplea para hacerlo es una tecnología probada y es una tecnología, digamos, habitual en millones de obras subterráneas en todo el mundo, ¿no? Luis, ¿se puede hacer una obra de arte sin el artista? Pues realmente eso ha sido algo que durante mucho tiempo con nuestro padre lo hemos hablado. Mi padre, mucho antes de morir ya y de empezar a estar enfermo, ya veía que este proyecto no lo iba a ver. Por lo tanto, sí que lo habló con nosotros y dijo, esta es la única obra mía que se podrá llevar a cabo si de verdad se hace bien. Pero él no llegó a ver, por ejemplo, no llegó a poder darle el visto bueno al proyecto técnico finalizado. No, porque el proyecto técnico se hizo una vez fallecido mi padre. Realmente el proyecto técnico no es sobre el espacio. O sea, yo a veces pienso, o sea, la obra de arte es el espacio y el trabajo técnico es sobre la montaña. Ahí hay un límite en el que se tocan, pero realmente yo no trabajo sobre la obra de Chillida. Yo me quedo justo en donde empieza. Pero sí que mi pregunta iba más también en el sentido del control del artista sobre su propia obra en la fase en la que se está elaborando. Y es que nosotros también hemos encontrado una noticia en Hemeroteca, esto es pues poco después del fallecimiento de Eduardo Chillida, en la que, en este caso, usted, Luis, decía que ya fue un proyecto muy complejo estando mi padre en condiciones de controlar lo que se hacía. Sin estar él, yo creo que es un proyecto difícil y esas dificultades que ya surgieron en su tiempo puede que vuelvan a surgir y con más razón quizás al no estar él, no sé si será posible llevar a cabo un proyecto exactamente como está diseñado. Claro, por eso te digo, esa incertidumbre, esa es lo que te hablo yo de responsabilidad que tenemos. Es la responsabilidad que tenemos nosotros personal de que eso se pueda hacer. Realmente tenemos que hacer lo mejor que podamos, pero lógicamente yo considero que el que no esté mi padre, pues me da pena porque él podría haber tomado una serie de decisiones, que igual la decisión era decir que se olvidaba de todo también, sí, David, y decir se acabó, David, no lo sé, pero podía haber tomado unas decisiones que nosotros no somos capaces, no podemos. ¿Es viable hacer esta intervención técnicamente? Técnicamente sí, nosotros concluimos en el proyecto. Ya sabes que cuando hicimos el proyecto, que me gustaría contarlo, se plantearon varias fases porque no sabíamos si era viable cuando iniciamos y de hecho mucha gente nos dijo es viable y otros dijeron no es viable y yo decía ¿y cómo lo saben? Y me van a decir que he hecho trampas. Pero a mí me gustaría aclarar, porque por ejemplo hemos encontrado esta noticia que en su momento publicó el Canarias 7, en la que hablaban de que el estudio sobre Tindaya no aclara si el proyecto es viable. Porque se asegura, y nosotros lo hemos comprobado en el estudio geotécnico, que en el último párrafo de las conclusiones se asegura que es técnicamente viable el proyecto, pero se añade la coletilla de que existen ciertas incertidumbres geotécnicas que se considera que son propias de la complejidad de todo proyecto de obra subterránea. Muchas de estas incertidumbres no podrán ser resueltas de manera satisfactoria hasta que se realice una galería piloto o incluso hasta la construcción de la caverna. ¿Quiere decir eso que es viable pero que no hay plenas garantías hasta que no comience la obra? Bueno, a ver, sabemos
que es viable. Ahora, yo no sé si está aquí o está aquí. Entonces hay que llegar allí y resolverlo. Hay que resolver cosas. ¿Por qué? Porque la montaña está allí, no está en un plano, es algo. ¿Eso significa que la obra no es viable? No, significa que hay cosas que pueden surgir. ¿Por qué? Porque aunque hemos hecho todos los estudios, esto es como cuando un cirujano te hace un escáner, te hace un TAC y tal, dice, bueno, tengo todo lo que no hay más, en el mundo no existe forma de conseguir más información de ese lugar, no existe. Eso es una garantía, que no se puede hacer más de lo que hemos hecho, pero cuando el cirujano te abre, se puede encontrar otra cosa. Eso estamos de acuerdo. Entonces no hay una garantía al 100%, como imagino que no la hay en ninguna obra de estas características. Yo creo que las garantías, tú puedes salir por la puerta y te cae un ladrillo, o sea, la vida es así. Lo que pasa es que si nosotros, o sea, estas cosas, tú puedes, yo creo que nosotros tenemos que decir la verdad, y a la administración hay que decirle, tenemos todo, lo máximo que se puede saber, todo, 100%, 99,99%. Pero como no somos dioses, no tenemos el 100%. Vale, aguanta las estructuras, se pueden sostener, pero ¿cómo se evita que, por ejemplo, mientras hay gente visitando la escultura no caiga una piedrita pequeña o hay un pequeño desprendimiento? Porque claro, a 50 metros de altura una piedra, por pequeña que sea, puede causar un problema. ¿Eso cómo se evita en la obra? Bueno, ese es un problema que nos quitó mucho el sueño cuando estuvimos haciendo el proyecto, porque por un lado hay que dejar la roca vista y por otro lado... Eso es innegociable, digamos, la roca tiene que estar vista. Sí, eso es innegociable, David. Yo creo que sí, eso es innegociable. No, lo digo porque entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, ¿cómo se resuelve? Hay que sanear, hay que pegar... Vamos a ver, tú imagínate que en vez de un techo enorme, estás hablando de una pieza que es de un techo pintado por Tintoretto, que es una maravilla, la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina se te puede caer también una gotita, pero ¿qué pasa? Pues eso está cuidado, está pegado. La idea es meter una resina que, penetre por esas juntas, ayude a mantener la tensión residual y pegue las pequeñas piezas que estén sueltas. ¿Y eso garantizaría que no hubiera desprendimientos o puede haberlo? Que eso garantiza, yo creo que, o sea, nosotros vamos, por ejemplo, te voy a poner un caso parecido. Los jameos del agua se cerraron porque se cayeron piedras durante los conciertos. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues una cosa muy parecida a la que vamos a hacer nosotros. Metieron unas barras de resina, metieron presión con resina y para, digamos, que esa resina entre por las juntas y pegue todo el techo. ¿Ustedes creen que habrá empresas que se presten a hacer una inversión tan importante de 75 millones de euros con los riesgos que tiene el poder recuperar o no ese dinero y con este contexto del que estamos hablando? Lo digo porque, visto desde fuera, parece complicado que una empresa se arriesgue a esto sin cubrirse las espaldas de alguna manera. No sé qué piensan ustedes. Sí. Yo realmente en esos temas no me parece sencillo, pero sí creo, y hemos sondeado y hemos estado, tanto Lorenzo como yo, con algunas empresas y algunos empresarios, tanto de Canarias como del mundo, de España, de otros sitios, y yo sí veo que existe muchos de ellos un interés en que puede ser que eso se llegue a cerrar. Yo ahí ya no soy economista, es un tema en el que no, por eso mismo quiero estar al margen. Yo ayudaré todo lo que pueda a la que se pueda hacer, pero realmente el debate que me interesa a mí es cómo se hace, no cómo se paga. Cómo se paga, cómo se financia, es un problema en el cual yo no quiero entrar. Nosotros tenemos la obligación de ver la letra pequeña de esos contratos, porque no vaya a ser que se vaya a colar una cláusula como la que se coló en el 98, que era una cláusula de blindaje y que hacía que la UTE ganara 1.960 millones de pesetas a riesgo cero. Pero por eso mismo, David, está muy bien que estéis vigilantes. Nosotros estamos vigilantes desde entonces, y nosotros desde entonces tenemos a un abogado nuestro que le pagamos nosotros controlando todo lo que se hace. Pero si no hubiera traquita, que no deja de ser un mineral muy valioso en esta montaña, ¿se hubiera elegido Tindaya? Pues no lo sé.
Pues, o sea, vamos a ver, yo creo que tú imagínate que hubiera sido de otra cosa. O sea, lógicamente, si hay una cantera es porque hay una piedra. O sea, los otros sitios, o sea, vamos a ver, si no hay cantera, no hay nadie excavando una montaña. Las montañas, vamos, que yo sepa, no se excava. Entonces, claro, ocurre eso, que son montañas que tienen una roca, pero... Si ya te voy conociendo, David, ya sé dónde vas, que es a decir, a ver, ¿qué pasa con la piedra? ¿No? Eso es lo que quieres que digamos. Pero bueno, no he hecho la pregunta todavía. No, pero te veo venir. Pero bueno, mi siguiente pregunta era precisamente qué va a pasar con los 202.000 metros cúbicos de traquita que se van a extraer durante la obra. O sea, a mí con sostener la montaña ya tengo suficiente tarea. Eso lo tenéis que decidir los canarios, yo creo. Lo digo porque, por cierto, he visto que tiene traquita de, creo que es de Tindaya por fuera del estudio. No, pero acláralo, son muestras para hacer pruebas, que son muestras para, parece que me he hecho una fachada de Tindaya. No, son muestras ahí para... tenemos una. Sí, que digo que ahí hay un testigo. Sí, hay un testigo. Son muestras que en su momento se trajeron. Para hacer pruebas. Yo entiendo la salida de Lorenzo, pero si quien más ha hecho obra con traquita son las administraciones públicas en Canarias. Es que hay infinidad de edificios públicos. El auditorio, ¿no? De Tenerife. El auditorio de Las Palmas de Gran Canaria, el aeropuerto de Fuerteventura, el Palacio de Justicia de Fuerteventura, de Puerto del Rosario. Pero es que lo curioso de todo eso, yo no sé si ustedes lo saben, es que toda esa traquita se extraía de una manera de dudosa legalidad y a pesar de ello la administración la compraba y hacía edificios públicos, es decir, o sea que todo lo contrario de lo que puede... De eso no somos culpables nosotros. Lo que ocurre es que sí que, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental hemos encontrado que se dice que, hoy lo has explicado, Lorenzo, que puede haber traquita que sea aprovechable dentro al llevar a cabo las extracciones. Y claro, a nosotros la duda que nos surge es quién va a vender esa traquita, de quién se va a beneficiar. Yo creo que lo lógico... Pero no soy quien para hablar, porque, o sea, yo creo que la piedra es del Cabildo, creo. O sea, pero ustedes lo dicen, en el proyecto lo dicen, creo que sí, que es de la administración pública, pero sin embargo el concesionario, que tiene una concesión todavía en vigor, en algún momento ha amenazado con demandar la piedra. Es que en el primer, por eso en esa... Pero es que, no sé si es un poco lío, porque a mí me suena que eso lo habían cerrado, ¿no? Todos esos pleitos y tal... Bueno, yo la verdad es que yo con la parte técnica tengo suficiente. Claro, y nosotros con la parte artística lo que sí parte desde la base de la idea de mi padre era que la propia piedra que se extraía fuese la que financiase, o sea, que el cantero la sacase y que se la quedase y que con eso él se quedaba al vacío y la obra se iba haciendo sin un coste. Bueno, yo creo que si se hace el proyecto tendrá un valor todavía mayor. Va a ser la última piedra que se extraiga de Tindaya. No, la última piedra y además perteneciendo a una obra que es la de Chillida. O sea, es un valor muchísimo mayor. Pero, y por eso yo creo que es relevante lo que estás diciendo. Oiga, aclaren esto. Yo creo que en este momento no se sabe y no sé quién tiene que tomar esa decisión. En este caso, al cantero al empresario que tenía la explotación en su momento, le ha ido muy bien sin sacar ninguna piedra. O sea, al final ha ganado mucho dinero sin sacar una piedra, ¿no? En ese sentido parece que el negocio en otro momento era que no se hiciera la obra, ¿no? Tienes que enseñar cómo se hace eso, porque nosotros estamos acostumbrados a currar y a ganar poco, pero bueno. Bueno, amigos, hoy vamos a enseñaros a fabricar un pelotazo como una montaña de grande en unos sencillos pasos. ¿Preparados? Para ello usaremos materiales que todos tenemos ahí por casa. Primero, una montaña. No, hombre, no, pero no puede ser una montaña cualquiera, ojo. Es necesario que tenga una piedra valiosa. Da igual si tiene restos arqueológicos, o si está protegida, o si ya de por sí es un monumento. Nada, eso son minucias. Por eso, la mejor opción que hay en el mercado es Tindaya. Después necesitaremos también una empresa minera, que ya tenga una cantera en la montaña. Y ojo, es muy importante que esa empresa esté al borde de la quiebra, a ser posible con una deuda importante, como Cabo Verde. Y por último, un gobierno generoso, muy generoso, que quiera explotar esa montaña. Si es con una obra de arte como excusa, pues mejor que mejor. Y para eso ya sabéis, amigos, nada como el gobierno canario. Ahora que ya lo tenemos todo, bricomaníacos, manos al pelotazo. A Cabo Verde hay que salvarla, así que creamos una empresa nueva y metemos dentro al gobierno y a Cabo Verde.
Calculamos la deuda de la empresa, que ahora también es del gobierno, y fijamos el precio de los derechos de explotación minera en, casualmente, esa misma cantidad. Con las cuentas ya claras, el siguiente paso es firmar un contrato con el gobierno, por el que Cabo Verde cobrará su mitad de los derechos mineros y además obtiene derechos para vender piedra extraída de la obra. Con unos 20.000 metros cúbicos al año será suficiente. ¡Ojo ahora, amigos! Que viene el giro de guión. Esta es la clave. No, hombre, no, esa clave no. La clave es que no hagamos la obra. Repito, no hagamos la obra de arte. Por eso tenemos que incluir una cláusula en el contrato en letra bien pequeña, que obliga al gobierno a pagar otros 450 millones a Cabo Verde si la obra no se hace. Seguid conmigo que ya estamos a mitad de camino. Lo que hay que hacer ahora es dejar reposar el negocio un rato para que asiente. Ahora que está la cosa tranquila, pero ojo, siempre antes de que se convoque el concurso para la adjudicación de la obra, decimos que la piedra no se puede extraer en buenas condiciones. Así, le damos a Cabo Verde una excusa para vender otra vez sus derechos mineros. El siguiente paso es que hay que refinanciar el pelotazo. Para ello, conseguimos que una UTE formada por Nexo y FCC compre los derechos mineros, por el módico precio de 1.900 millones de pesetas. ¡Ole ahí! Ahora la UTE tiene los derechos pero no el dinero, y de nuevo, gobierno al rescate. Aquí el objetivo es que la UTE y el Ejecutivo pacten las condiciones del concurso, en las que el gobierno se va a comprometer a adelantar casualmente 1.900 millones en concepto de gastos de estudio e implantación. Con todo bien atado, sacamos el concurso, al que solo se presenta la UTE, que ahora sí tiene el dinero para pagar a Cabo Verde. Otro negocio redondo. Bueno, he dicho redondo. Perfecto. Y todo sin haber movido una sola piedra. El escándalo provocará que el pelotazo se empiece a investigar y se para el proyecto sin haber empezado la obra. No hay problema, bricomaníacos. Ya estamos en el último paso que lo deja, ahora sí, todo cuadrado, como el cubo de Chillida. El gobierno denunciará a la UTE por estafa, y solo por estafa, importante. Así los tribunales sentenciarán que no puede haber estafa porque el gobierno conocía las condiciones del contrato. Y ustedes, queridos amigos, nunca recuperarán los 2.800 millones del pelotazo. ¡Agur! Marcial Morales, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Encantado. Estamos en su despacho, ¿verdad? En el despacho de la presidencia del Cabildo, el despacho que ocupo, ¿no? Que ahora mismo ocupa usted. Eso que tiene detrás no es piedra de traquita. No es piedra de traquita, pues creo que podría serla, porque aquí tenemos un testigo de las catas hechas en la montaña de Tindaya y sinceramente pues... Hemos visto mucha piedra de traquita en muchos edificios públicos, tampoco sería de extrañar. Bueno, efectivamente, en su momento hubo unas extracciones muy poquito controladas desde el punto de vista del cuidado ambiental y que dieron lugar a que se haya embellecido algún edificio. El emblemático es la Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife, con esta piedra que por otro lado tiene unas características muy singulares, es una piedra preciosa, porque posiblemente por su componente metálico oxida y eso le da ese color claro, unas vetas muy llamativas. Nosotros estamos muy cómodos en su despacho, pero la verdad es que nos hubiera gustado hacer esta entrevista en la Casa Alta, por lo que significa. ¿Por qué no podemos hacer la entrevista en la Casa Alta? La Casa Alta sin ningún problema. La Casa Alta está pendiente de abrir. Está ahora mismo, estará fuera de hora de su apertura, pero está pendiente de que muy prontito se va a poner en uso como centro de interpretación que desde ya va a exponer, a simular las sensaciones que se van a percibir, a explicar detalladamente el proyecto, a expresar a través de maquetas cuál es el impacto real, esa idea que soñó Chillida y que queremos convertir en realidad. ¿Pero por qué no se ha podido abrir hasta ahora? Estamos en los pasos, ¿no? Estamos en los pasos de preparación de todo lo que allí se está exponiendo. Están en este momento preparándolo todo y en este año con seguridad, creo que pronto, pero en este año con seguridad se va a abrir.
A nosotros nos hubiera encantado y creíamos que era lo oportuno poder subir a ver esos podomorfos para poder grabarlos y poder difundir, lógicamente, junto con todo el programa que vamos a hacer, para que la gente sepa realmente de qué estamos hablando. Hemos pedido la solicitud formalmente al Cabildo que usted preside y nos la han denegado. Y la verdad es que nos ha llamado la atención porque nos han rechazado esa petición. El área de medio ambiente es quien controla ese asunto. La verdad que desconocía esta noticia, pero en cualquier caso, con rigor, es decir, en visita guiada, visita acompañada a cualquier persona para garantizar los correspondientes técnicos o vigilantes del área medioambiental, no hay ninguna dificultad. Se lo decía porque es que precisamente hoy nos ha llegado la notificación que, bueno, tiene algunos defectos de forma porque viene fechada en 13 de marzo cuando reconoce que la solicitud es del 19, pero bueno, eso pueden ser defectos formales. Pero lo que nos llama la atención es que nos lo rechazan cuando nosotros hemos seguido un poco esa línea que usted marca, ¿no? Que es la de decir incluso los nombres de las personas que vamos a subir. Vamos a subir con 2 expertos, con 2 arqueólogos reconocidos. Sí, pero perdone que me gustaría poder comprobar, porque me estoy enterando ahora y creo que en este asunto lo menos que debemos transmitir es confusión. Está ahora entrando en otro tema que yo le pediría que apartemos de lo que estamos hablando. Para nosotros es muy importante, Marcial. Para nosotros es muy importante porque queremos grabar la montaña. Pero no puede transmitirse otra cuestión que rigor por parte del Cabildo. El Cabildo quiere que la montaña sea un lugar absolutamente preservado. Por tanto, yo no le digo que esta resolución no sea rigurosa. Si esa resolución puede ser más o menos afortunada, más o menos rigurosa, no tengo la oportunidad ahora mismo de poder comprobarlo porque estamos fuera de horas incluso de actividad de esta institución, pero sin duda que la montaña está ahí para que sea disfrutada y el Cabildo quiere garantizar que lo sea con rigor. Cualquier acceso que pudiera hacerse de manera controlada, soy partidario que se haga y que se conozca y que se difunda, y desde luego a través de un medio de comunicación más, porque muchas personas lo pueden disfrutar en simultáneo. Eso es lo que nosotros teníamos pensado, porque de hecho en el pasado mes de octubre subió un equipo de Televisión Española en un programa en el que usted participó, no tuvieron ningún problema, fue el propio Cabildo quien le tramitó eso, y la verdad es que nos sorprendió la respuesta. ¿Cuáles son los pros de este proyecto? ¿Qué va a reportar a Fuerteventura y a Canarias? Porque al fin y al cabo en este proyecto los canarios nos hemos gastado mucho dinero. Los canarios no nos vamos a gastar ningún dinero. Nos hemos gastado en el pasado. Sí, pero cuidado. Quiero decir que no lo hemos gastado. No acepto esa lógica porque. Para saber, si la pregunta es otra. La pregunta es ¿qué nos va a aportar? ¿Alguien haya cometido una presunta golfería? A mi juicio, la haya cometido. Los juzgados han considerado que no. Y por tanto, no hay más que discutir. Ese es un asunto que hay que dejar hay que dejar como cosa juzgada, tristemente, pero hay que dejarlo. ¿Qué va a aportar? ¿Qué valor va a aportar a Canarias? Estoy convencido de que estamos convencidos, la mayoría, de que este es un monumento que, con la marca de un grande del siglo XX como Eduardo Chillida, va a suponer una intervención que, siendo escrupulosamente estudiada y por tanto respetuosa con el entorno, va a significar un antes y un después, va a significar una obra humana que no hay ninguna otra de esta dimensión, no hay ninguna otra con este impacto desde el punto de vista cultural, y que va a poner a Fuerteventura, diríamos, en una división distinta, y por tanto a Canarias en una división distinta a nivel cultural en el contexto internacional, y con ello a nivel turístico, en un tipo de turismo que vendrá a Fuerteventura atraído por algo completamente distinto. ¿Ustedes creen que hay gente que vendrá a Fuerteventura para ver esa obra de Chillida que de otra manera, si no estuviera la obra de Chillida, no vendría a Fuerteventura? Sin la más mínima duda. ¿Tienen algún cálculo de cuántas personas creen que pueden venir? No, los cálculos que estamos haciendo ahora sencillamente son la población, los visitantes que accederían a esa gran obra, de entre los que visitan de manera ordinaria ya Fuerteventura y un poquito Lanzarote, que hay además un trasiego importante de visitantes que vienen a Fuerteventura y visitan Lanzarote y viceversa, pero por los indicadores que tenemos y por el interés
que sabemos despierta este asunto. Incluso fuera de España, mucho más que en España, Eduardo Chillida es menos profeta en su tierra que lo es en Alemania, que lo es en Japón. Pero no hay ningún estudio que haga un cálculo estimado, lo digo porque en el pasado sí que se pusieron sobre la mesa estudios que arrojaban algunas cifras. ¿Ustedes manejan algún estudio que diga, bueno, haya hecho alguna encuesta, no sé, en países de origen como puede ser Alemania, Inglaterra, y haya preguntado si va a venir más gente? No hay, pero vamos... ¿Están convencidos de que sí? Absolutamente convencidos, absolutamente. De todas formas, decir que en este momento se está justamente desarrollando el estudio de viabilidad que incorpora todos los parámetros para garantizar lo que el preestudio asegura que solo con la afluencia de visitantes que hoy tienen Fuerteventura y Lanzarote, y los que de esos potencialmente, siendo muy conservadores en el número, irían a visitar el monumento, la inversión privada, íntegramente privada, en los 70 y pico millones de euros en que se calcula esa intervención se recuperaría en 14 años. Dice el presidente del Cabildo que, siendo muy conservadores, las empresas van a recuperar los 75 millones de la obra en 14 años. Siendo muy conservadores, ¿eh? Pues el acta de la Fundación Montaña de Tindaya, que firma Morales junto al presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, es aún más conservadora y establece un máximo de 40 años. ¿Qué tendría que pasar para que las previsiones muy conservadoras de Morales fueran reales? Veamos un ejemplo. El estudio de impacto ambiental establece como medida preventiva un máximo de 600 personas al día. Vamos a suponer también que el monumento abre los 365 días del año. Y vamos a ser súper optimistas y a pensar que se llenará todos los días. Entonces, 600 personas, 365 días, 14 años, 4, 5, 20, 2, 8, pongo 2 ceros y me sale a 3.066.000 personas. Eso supone una media de 24,46 euros para cubrir los 75 millones de inversión. Para que se hagan una idea, visitar una de las 7 maravillas del mundo moderno, como el Taj Mahal, cuesta 14,5 euros. El acta de la fundación es mucho más realista, porque para recuperar la inversión en 40 años, el precio de las entradas tendría que ser de 8,5 euros. Ya ven que las expectativas son realistas y fiables. Claro que con Tindaya todo es posible. Solo hay que ver el contrato fallido de 1998 que garantizaba a las empresas explotadoras un máximo de 1.300 visitantes al día y 1.000 pesetas por entrada. ¿Cómo? Pues pagando, con el dinero de todos, las entradas que no se vendieran. En aquel primer contrato fallido de Tindaya, las empresas se preocuparon de que hubiese una cláusula de blindaje, podemos decir, para no perder ante el posible riesgo que tiene el acometer una obra de estas características que, sin duda alguna, no se ha hecho en ningún otro lugar del mundo. ¿El nuevo contrato, el nuevo pliego de condiciones, tendrá alguna cláusula que permita a las empresas ganar en caso de que no salga adelante el proyecto? Esto no son autopistas, ni es el gobierno del Estado. Es decir, aquí la entidad, puede ser cualquiera, que acometa esta actuación, tendrá que correr el riesgo, evidentemente, que estamos seguros que no es riesgo desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las cifras, de los números, de la recuperación de la inversión, está perfectamente o estará perfectamente estudiado cuando culmine el estudio de viabilidad y, por tanto, no estamos convencidos que la obra no supone ningún riesgo para la empresa, que va a recuperar lo que invierta, pero en cualquier caso lo que tiene que quedar absolutamente claro es que las arcas públicas no van a poner un solo euro en esa actuación. Hemos visto, lógicamente, movimientos de protesta en contra de esta gran obra. Cualquier gran proyecto, lógicamente, genera debate, pero nos ha llamado la atención también la posición que mantienen algunos científicos, desde arqueólogos, biólogos, geólogos, astrónomos, que claramente, entre ellos incluso 2 premios Canarias, se han posicionado en contra del proyecto de Chillida en Tindaya. ¿Por qué siguen adelante con este proyecto en contra de estas opiniones cualificadas? Me pregunto por qué se hace tanta insistencia en las opiniones en contra y nunca en las opiniones a favor. Hay debate en la comunidad científica, entre esos grandes, diríamos, de las diferentes disciplinas, y por tanto hay... Bueno, yo le voy a decir 2 nombres, 2 premios Canarias, Antonio Tejera Gaspar y Wilfredo Wilpret. ¿Usted tiene algún arqueólogo o algún biólogo de renombre que hayan rebatido los argumentos de estas 2 personas? Podríamos poner un buen número de personas del ámbito universitario, de personas del ámbito de las diferentes ciencias. Pues mire usted, en este momento, en la propia fundación tenemos a personalidades del estilo de
de Díaz Bertrana, por ejemplo, y bueno, pues hay muchos otros que se han pronunciado a favor, pero entiendo que esta no es una cuestión de andar sacando el prestigio de unos otros a pasear para comprometerlos en una posición o en otra. Entiendo que esa no es la cuestión. ¿Por qué el Cabildo ha decidido solo proteger con el bien de interés cultural a los podomorfos y a delimitar esa zona donde se encuentran esas piedras y no proteger toda la montaña? ¿Y por qué no todo ese llano inmenso? ¿Y por qué no el norte completo? ¿Y por qué no Fuerteventura entera? ¿Por qué? ¿Usted cree que si no estuviera la montaña ahí estarían los podomorfos? Los técnicos han considerado, los informes han considerado que ese perímetro, ese radio de unos 100 metros es suficiente. Es suficiente para preservar ese bien precioso, ese bien que hay que conservar por encima de todo y que hoy está garantizado. Hoy está garantizado porque el Cabildo lo está conservando. Por tanto, se ha considerado así. Cabría decir, bueno, si alguien diría, pues me parece poco, yo diría, bueno, a usted le puede parecer lo que quiera y es muy respetable su opinión, pero hay un ámbito de preservación. Son los que estudian los podomorfos quienes se están posicionando en esa línea. Claro, pero han dicho, hace algunas semanas hubo una vista en ámbito contencioso, en vía judicial, en la que hubo esa controversia y prestigiosos profesoras de la universidad en este caso, pues manifestaron que entendían perfectamente preservado este asunto y por tanto no hay ningún problema. En cualquier caso está abierta esa vía judicial a raíz de la demanda que se presentó en su momento por el colectivo BenMajec. ¿Ustedes van a seguir adelante a pesar de que existe esa vía judicial con el concurso o van a esperar a que se resuelva antes de adjudicar? O de sacar adelante el concurso. Nosotros vamos a dar los pasos en la medida en que los asesores jurídicos nos garanticen que damos pasos en firme, porque lo que está en juego es interés general y por tanto en el interés general nosotros no damos pasos en falso. Por tanto, cualquier incertidumbre que hubiera que nos obligara a esperar, pues esperaríamos, faltaría más, porque las cosas las queremos hacer, las estamos haciendo bien, sencillamente. ¿Ustedes están seguros de que Rafael Vittini no guarda ningún derecho en la montaña de Tindaya? Nos aseguran que ninguno. Y como nos lo aseguran contundentemente desde el punto de vista jurídico, no tenemos nada más que decir al respecto. Es que en su momento también Vittini, que lógicamente hubo una época en la que habló bastante en los medios, aseguraba, en esta noticia también recogida por Canarias 7, que puede que Tindaya cueste más que Teveto. Claro, a nosotros nos genera una duda. ¿No será que Vittini está esperando a que ustedes saquen el concurso para volver a acudir a los tribunales? Lo desconozco y no tengo por qué meterme en el mundo de la especulación. Yo estoy en el mundo real. Y como presidente del Cabildo, pues le echo muchas horas y consulto con las personas que tienen que saber, leo los informes en aquello que me parece importante y a fecha de hoy tenemos garantías de que desde el punto de vista de derechos que hubiera no hay ningún problema. Si alguien planteara una pretensión, pues abogados hay. Pero ustedes jurídicamente se han asesorado y tienen todas las garantías de que ahí se puede hacer la obra sin tener que contar con la empresa Cabo Verde, en este caso, con Rafael Vittini. Esas garantías nos dan que eso es asunto absolutamente cerrado. Por cierto, ¿ya han resuelto todas las expropiaciones de terrenos que en la zona de Tindaya? Ahora mismo en propiedad pública está lo necesario para realizar el monumento, con un pequeño matiz simplemente, y con posterioridad una opción que se plantea y ya se verá es que en el propio contenido del concurso se incorpore como un añadido la posibilidad de que la entidad que acometa el proyecto adquiera para la administración, sin coste alguno para la administración, la totalidad del exterior de la montaña. ¿Ese es el matiz al que se refería? Sí, en ese sentido. No, el matiz en el sentido me refería a que todavía queda por adquirir la propiedad de la salida de uno de los túneles. Una propiedad importante, entiendo. Sí, por supuesto, pero es un tema que se resuelve. Se resolverá. Pero vamos a ver, permítame que reflexione en voz alta. Se está trabajando para hacer realidad el proyecto y se dice con absoluta claridad, si hay cosas que quedan por resolver, se está trabajando en ellas, pero no intente usted, porque me parece que no ayudaría a clarificar la posición que quiero expresar con absoluta claridad, y es que se están dando los pasos para llegar a hacerlo
sin ninguna duda. Y yo le estoy preguntando por las cosas que faltan por hacer. Pues las cosas que faltan se están haciendo, por eso digo, no lo digo, pero parece, pero por el tono de la pregunta pudiera parecer que es que eso enturbia, eso no lo... Cuando usted bueno, eso hay que hacerlo. Pero cuando efectivamente se está haciendo, cuando usted mezclaba el tema de la visita, pareciera que es que no sé quién. Aquí las cosas están muy claras. Yo me alegro que esté muy claro porque no puede ser de otra manera. Yo me alegro de que usted ahora lo tenga claro. No siempre, de sus preguntas no se deducía eso. No siempre, yo tengo muchas dudas y para eso estoy aquí. Y prefiero que me las pregunte para hacer las preguntas poder aclararlas. Que yo guardármelas. ¿Qué va a pasar con esa piedra que se extraiga durante la obra? Bueno, es una cuestión que estará en el propio concurso. Se establecerá en el momento oportuno. ¿No tienen una idea de qué va a pasar con esa piedra? Esa piedra, en todo caso, en una parte fundamental va a ser extraída, no molida, diríamos, sino en lascas que pueden ser perfectamente utilizables para... que se pueda comercializar. Que se pueda utilizar. Ya veríamos en qué términos. ¿Y quién tendría el derecho de comercializarla? ¿La administración? ¿Las empresas? En principio ese es un tema que posiblemente sea parte, la posible comercialización sea parte del beneficio que obtuviera la empresa para hacer frente a la financiación del proyecto. En todo caso, la estimación que se hace es una cantidad no muy significativa. ¿Cuánta traquita es la que se va a extraer? No tengo el dato preciso. Pero me decían, antes de empezar la entrevista, que más o menos el hueco, que evidentemente... Es de 50, es un cubo de 50 irregular, no es de 50 perfecto por 50, pero aproximadamente de 50 por 50 por 50. Y me decía que cabría más o menos el Taj Mahal. Cabría el Taj Mahal dentro de ese cubo, sí. O sea, que podemos pensar que más o menos, si hacemos una montaña de traquita al tamaño del Taj Mahal, por hacernos una idea muy aproximada, sería aproximadamente esa la piedra que se extraería, aproximadamente. Evidentemente. Carmelo Padrón, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista en un marco que yo creo que de lo mejorcito que podíamos tener. Por un lado el mar y por el otro el auditorio Alfredo Kraus con piedras de traquita de Tindaya. Yo creo que el ambiente es el mejor, ¿no? A nosotros nos ha llamado la atención la cantidad de edificios públicos donde hemos encontrado traquita, piedra de Tindaya. La hemos encontrado en el Alfredo Kraus, la hemos encontrado en el aeropuerto de Fuerteventura, incluso en el despacho del presidente del Cabildo de Fuerteventura y en otros muchos edificios. ¿Por qué hay tanta piedra de Tindaya en edificios públicos, Carmelo? Bueno, la verdad es que hay también Tindaya, aunque en una superficie pequeña, en el CAN, en un edificio museístico que propició el Cabildo de Gran Canaria, y aquella presencia de la piedra de Tindaya estaba hecha simplemente para seguir los criterios de los técnicos, ¿no? Cuestión distinta es que en algunos edificios públicos o de instituciones financieras, pues el uso de la piedra de Tindaya no haya estado influenciado precisamente por algunos que tenían responsabilidades en el gobierno. No sé si a usted le hubieran preguntado en aquella época en la que estaba usted en pleno debate parlamentario cuestionando el proyecto de Tindaya o cómo se había firmado aquel contrato con Cabo Verde, si le llegan a decir que dentro de 22 años íbamos a seguir hablando de Tindaya, no sé si se lo hubiera creído. No, ni yo mismo, quiero decir, yo que estuve precisamente peleando por aclarar este asunto en el propio Parlamento y hasta hoy día sigo luchando por Tindaya, ¿no? En este caso, pues como defensor de la causa que defiende Ben Majek, porque en Tindaya hay valores a proteger, hay valores naturales, hay valores culturales, ¿no? Y tener allí los mejores podomorfos de nuestra tierra justifica el que en definitiva estemos en esta lucha, ¿no? Pero nadie nos iba a decir que esto iba a durar, y cuando en definitiva ya se ha certificado el fracaso de los distintos gobiernos de Canarias, con más de 20 millones de euros gastados sin que en definitiva haya pasado nada en la montaña, yo creo que hay un currículo suficiente para que el gobierno de Canarias haya abandonado la idea. Pero la inquietud es que el gobierno de Canarias sigue empujando esta idea. Eso de que se hayan gastado más de 20 millones, 25, algo la última vez que Berriel estuvo en el Parlamento y dio el dato oficial, llama la atención precisamente porque no se ha movido una piedra de Tindaya. ¿Cómo hemos llegado a una situación en la que nos hemos gastado 25 millones de dinero público sin hacer nada? Hombre, a mí me gustaría que hubieran parlamentarios en el Parlamento de Canarias donde le pidiese al gobierno de Canarias la radiografía a dónde iba a parar esos 20 y pico millones de euros. Todavía porque no solo nos lo hemos gastado, sino que no sabemos dónde han ido. No sabemos quién lo ha tenido y qué circuito ha seguido
y quién en definitiva se ha beneficiado, no por ser titular de la concesión minera, sino en definitiva por haber propiciado esta ingeniería financiera. Yo creo que tenemos derecho a saber en qué nos hemos gastado. ¿Alguien se ha beneficiado? Porque si allí... En Tindaya no está ese dinero. Bueno, en Tindaya, y la verdad es que me alegra que no esté, porque si estuviese en Tindaya querrá decir que la obra se hubiese hecho. Yo ahora estoy preocupado simplemente por saber quiénes se han llevado los recursos económicos que nos ha costado precisamente la Tindaya. Por tanto, de Tindaya me preocupa el futuro, pero también me preocupa el pasado. Pero también es verdad que las fuerzas políticas deberían dar el callo. Yo recuerdo en aquel momento que el Grupo Parlamentario Socialista hacía efectivamente una presión para que estas cosas se aclararan, pero me encuentro que 20 y pico años después ni el Partido Socialista, ni Coalición Canaria, ni el Partido Popular son beligerantes por aclarar este asunto, ¿no? Usted sigue siendo militante del PSOE. Vamos, yo soy militante del PSOE, uno no tiene que compartir el 100% de lo que dice el PSOE, pero sí que defiendo la mayoría, pero no comparto la línea de los últimos años en materia de Tindaya. ¿Y no le piden consejos, por ejemplo, Patricia Hernández, con las que yo sé que usted se lleva bien, no le llama para decirle, oye, Carmelo, que tú que conoces muy bien esto, ¿qué crees que debemos hacer? No, la verdad es que por el tema de Tindaya no he hablado con Patricia, he hablado de otras cosas, pero de Tindaya. Y si no me pregunto es porque no quieren preguntarme, ¿no? O sea que... ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno con esos podomorfos y qué es lo que plantean, en este caso, usted en representación del colectivo de ecologistas Benmajec? Bueno, el gobierno de Canarias inició hace ya mucho tiempo la delimitación del BIC. Al final entendió que tenía que ser el Cabildo de Fuerteventura el que delimitase el BIC, porque el BIC existe, es un BIC por la ley, pero la delimitación es lo que tiene que hacer, es un expediente administrativo. Entonces han delimitado de manera escasa el BIC con una teoría que es impresentable, que el BIC es la roca en la que está cada podomorfo, mientras muchos profesionales en el ámbito de la arqueología sostienen que toda la montaña es el soporte de los podomorfos. Entiendo, por tanto, que se ha hecho una delimitación a la carta para poder colar el proyecto de Chillida. Ay, yo no lo podría decir mejor que lo que usted acaba de simplificar. Es así, pero alguien que, como es mi caso, de estar de este asunto durante 20 y pico años, sé los vericuetos que utilizan las administraciones públicas, ¿no? Pero también tiene otras herramientas, y una de ellas es precisamente la evaluación ambiental. Habrá otros recursos interpuestos, precisamente porque se está mal utilizando el marco normativo de la legislación española y canaria. ¿Esto qué consecuencias jurídicas puede tener? Por ejemplo, ¿se puede adjudicar ese concurso mientras no se resuelva este contencioso? No es deseable, quiero decir. No es deseable. No es deseable, pero quiero decir, este recurso tardará un tiempito en resolverse, pero todavía ellos no tienen actualizada una evaluación ambiental y BMG está personada. Ha interpuesto algunos recursos en vía administrativa y está en puerta de interponer los recursos contenciosos administrativos. O sea que yo creo que BMG tiene tanta lógica y tantas razones que yo creo que las ideas del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura están condenadas al fracaso. Lo que pasa es que dentro de unos cuantos años, en lugar de hablar 20 millones de euros, 25 millones, estaremos hablando de muchísimo más. ¿Usted cree que alguna empresa privada, más allá de todo lo que hemos hablado, se presentará un concurso con esta inseguridad jurídica que cuanto menos plantea este contencioso sobre el BIC? Ay, no, pero vamos a ver, si tú una empresa la adjudica una obra y luego resulta ser que no se puede desarrollar porque los recursos han triunfado, ellas no van a perder. ¿Y quiénes pierden? Nosotros, las administraciones públicas. O sea, los ciudadanos. En definitiva, los ciudadanos. Quiere decir que las empresas, todas las que han corrido, nadie pierde, porque si al final no se puede hacer por limitaciones ambientales, por limitaciones culturales, la empresa que ha cerrado un contrato siempre acaba ganando. Claro, pero por la experiencia de lo que hemos vivido en los últimos años, no puede ser que si el gobierno no rescata esa concesión minera y adjudica el contrato de repente una persona que lleva algunos años detrás, digamos, de la actualidad o alejado de la actualidad, como es Rafael Vitine, diga, oye, que yo estoy aquí y esto tienen que contar conmigo, ¿eh? No, hombre, sin duda alguna, y a Rafael Vitine la experiencia nos demuestra que no le cuesta nada ir a un juzgado y poner una demanda. No, y también hemos de reconocer que precisamente con lo que tú llamas y mucha gente las montañetas en Tebeto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aquí le reconoció 100 millones de euros y el gobierno de Canarias no hizo una buena defensa aquí, ni siquiera aportó un informe pericial y menos mal que se interpuso el recurso ante el Tribunal Supremo y la directora general de los servicios jurídicos del gobierno de Canarias en aquel momento tuvo éxito
es verdad que tuvo éxito y el gobierno reaccionó y no siguió contando con ella. Pero da la sensación que anteriormente se había jugado a perder. No, es esa la inquietud. Quiere decir que cuando María Jesús, que era en aquel momento la máxima responsable de los servicios jurídicos del gobierno de Canarias, se trabaja el recurso de casación y lo gana, da la impresión de que lo hizo mal. Y por tanto sigue sin contar con ella. Y ella no está en los servicios jurídicos del gobierno de Canarias. Ah, no está en los servicios jurídicos. No está en los servicios jurídicos del gobierno de Canarias. ¿Y eso no es preocupante? Entonces, hombre, y tanto, yo conocí esto desde el primer momento. Los grupos parlamentarios debieron haber tomado algún tipo de iniciativa porque quien nos salvó de los 100 billones, pues desde luego no se le hizo salir por la puerta grande, ¿no? Hablaba usted de ingeniería financiera, es una expresión que se utiliza mucho también en aquellos años su partido, y usted mismo hablaban de pelotazo. A nosotros nos gustaría que nos explicase, para intentar entender de la manera más simple posible, qué fue lo que ocurrió. Esto se inició con un arquitecto amigo mío, José Miguel Alonso Fernández Aceituno, que hizo un plan especial de todo el entorno y lo presentó en la Consejería de Cultura, ¿no? Y lanzó la idea de que se podía financiar la intervención del señor Chillida a través de la venta del material comercializable que pudiera salir de la extracción. De la piedra, de la traquita. De la piedra. Eso era la idea de José Miguel. A partir de ahí, alguien vio la oportunidad del negocio, ¿no? Ahora que ha pasado el tiempo y que usted seguramente ha podido volver a recordar todo aquello, pero que lo vivió, insisto, en primera persona, ¿quién cree que fue el que tomó la decisión de llevar a cabo ese acuerdo? Bueno, la verdad es que quien daba más la imagen en el propio Parlamento de Canarias era Lorenzo Olarte, ¿no? Y las críticas más fuertes las dirigía a Lorenzo Olarte, y precisamente con el debate en este asunto, pues en definitiva él metía muchísima presión y utilizaba, pues yo creo que al Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra la actuación que yo llevaba, ¿no? Todo se apuntó hacia la figura de Lorenzo Olarte. Nosotros nos hemos leído todos los recortes de prensa y el nombre que más aparece vinculado a Tindaya es el suyo. ¿Cómo surgió el caso de Tindaya? ¿Quién fue la idea de salir adelante con ese proyecto? La idea yo creo que fue de los titulares de la concesión de Tindaya. De la empresa Cabo Verde. Sí, Cabo Verde se llama. Que estaba en una mala situación económica. Y cuando dicen, es que el caso Tindaya le vino muy bien a Cabo Verde, claro que le vino bien, con un señor que está muy mal de perra, tiene muchas deudas y vende una casa, le viene muy bien. ¿Pero quien se la compró fueron ustedes, del gobierno? No, pero la compró, cuando dices ustedes, dime ellos, pues yo no estaba ahí. Yo no estaba... Cuando se firmó el contrato, sí, en el 96. No. El contrato se firmó en el último Consejo de Gobierno del gobierno anterior al mío. Ahí se hizo una declaración de intenciones. Yo estaba en Madrid. Sí, es cierto. Ahí se hizo una declaración de intenciones. Sí. Y ahí se decidió ir a hacer la intervención. Exactamente. Y se adopta el acuerdo. Y ahí apoyó el acuerdo este chico que es más orero, que es arquitecto. ¿Cómo se...? Miguel Cabrera. Miguel Cabrera forma parte incluso de una comisión en que se encarga luego de poner en marcha todo el tema de Tindaya, y fue a propuesta del consejero de Educación, que era entonces Mendoza, vicepresidente del gobierno, de quien dependía el viceconsejero de Cultura, quien era Miguel Cabrera. ¿Manuel Hermoso estaba al tanto de los detalles del expediente tanto como Totalmente, más que yo. ¿Más que usted? Hasta el punto de que Manuel Hermoso fue a Fuerteventura a inaugurar unas sesiones sobre Tindaya. O sea, estaba implicado en el proyecto. Yo en un momento dado hasta llegué a pensar mal de Manuel Hermoso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? No, porque estaba tan implicado y defendía con tanta pasión el proyecto que yo veía, como se hablaba tan mal del proyecto, yo pensaba, habrá algo raro en este proyecto. Y yo llegué a pensar mal de Manuel Hermoso, y desde aquí le pido perdón,
Pues Manuel Hermoso hacía lo que tenía que hacer y en beneficio de Fuerteventura. ¿Usted cree que Manuel Hermoso no tuvo nada que ver con ese pelotazo que... Nada. Y además no hubo pelotazo por una razón. ¿Por qué? Porque el juez, después de analizar las cuentas de Cabo Verde durante 6 o 8 años, dijeron que en los últimos 6 o 8 años no habían visto en 10.000 movimientos que habían examinado ni uno solo que pusiera de manifiesto la menor duda sobre la ortodoxia en su actuación. Pero la realidad es que al final ese dinero lo perdimos los ciudadanos porque salió del gobierno de Canarias. Se perdió un dinero porque ahí ya entra otra persona. ¿Quién? Ahí ya no estoy yo. ¿Y quién entra? Porque yo me marcho y ahí entra el nuevo consejero de turismo, que es Becerra, fraternal amigo de Román y de Julio Bonis. Y fue Becerra. Y entonces Becerra... responsable de que al final se pagara. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Ellos sabrían por qué lo hicieron, porque yo no quise saber nada de aquello, que me había amargado bastante, cuando sin comerlo ni beberlo, parecía que el autor de la idea había sido yo, cuando de base daba la circunstancia de que hasta el dueño de los 2 hermanos, dueños de Cabo Verde, y el dueño principal, hasta estaba enemistado conmigo desde la época de la transición, porque eran del partido de los Cambrelén. Uno de ellos era el secretario general y otro era, no sé si el presidente. Sí, lo ha dicho. El empresario del que llevamos hablando un rato, además, era político. Y no cualquier político. Rafael Vitini y su hermano Luis forman parte de la historia política de Canarias, ya que como miembros de la UCD fueron cargos del primer gobierno regional, la Junta de Canarias, y por tanto, compañeros de partido de, entre otros, Olarte y Hermoso. El de la izquierda de la foto es Rafael Vitini, nombrado máximo responsable del puerto de Las Palmas por el de la derecha, Joaquín Garrigues Walker, ministro de Obras Públicas, que tenía una empresa cabecera a la que otorgarle contratos, la de su amigo personal, José María Entrecanales. Sí, te suena porque Nexo Entrecanales, ahora llamada Acciona, es el nombre de la empresa con la que Vitini firmaría 20 años después un contrato privado para ejecutar la obra de Tindaya. Vitini presidió la Junta del Puerto hasta poco antes del descalabro de su maltrecho partido, en las elecciones de octubre de 1982. Pero antes, el mismo gobierno al que pertenecía le otorgó el 25 de enero de ese mismo año los derechos mineros de Tindaya. Mientras, Vitini funda el partido Convergencia Canaria con antiguos compañeros de la UCD, que gracias a la confluencia con el Partido del País Canario y a los resultados en las generales, cuelan a un representante en el recién creado Parlamento de Canarias. Se llama Segundo Medina, y va a ser el socio de Vitini en Cabo Verde. Cabo Verde es una empresa privada que inicialmente tuvo un socio público, Sodican, una sociedad de desarrollo industrial que se convirtió en una cantera de políticos y empresarios, donde llegaron a figurar 2 altos cargos de Entrecanales, una de las empresas beneficiadas en Tindaya. Su primer director fue un joven Manuel Hermoso, que llegó al cargo después de una época como delegado del Instituto Nacional de Industria. El vicepresidente de Sodican era el entonces presidente de la Caja de Las Palmas, Lorenzo Olarte. Tras el descalabro de la UCD, Olarte se fue con Adolfo Suárez al CDS y, tras su compañero Fernando Fernández, alcanza la presidencia del gobierno de Canarias en 1988. 7 años después, en 1995, Hermoso gana las elecciones y nombra a Lorenzo Olarte, su nuevo socio de partido, vicepresidente y consejero de turismo. Y después se firmó el primer contrato de Tindaya. Hay una carta que se publicó en su momento, seguro que usted la recuerda porque la publicó el periódico El Día, que usted le escribe a Rafael Vitini antes de que se produjera la comisión de investigación. No sé si la recuerda porque fue una carta muy famosa a petición de Julio Bonis, que le pide a usted que le mande una carta bueno, la tenemos por aquí, le pide a usted que le mande una carta a la familia Vitini para decirles que renegocien las condiciones del contrato antes de que se produjera la comisión de investigación. ¿Recuerda esta carta? Sí, yo recuerdo que le dirigí una carta, pero creo que era una carta que a mí no me hacía el menor daño, sino todo lo contrario. No, de hecho, pero lo curioso de esta carta es que, a pesar de que Julio Bonis le da a usted unas instrucciones, sí, usted al final le dice a la... Que el responsable es Bonis. Sí, y que su recomendación es lo contrario, textualmente, a lo que Bonis pretende. Sí, señor. Ahora me había olvidado totalmente esa carta. ¿Ahora la recuerda? Ahora la recuerdo. Claro, hay gente que puede pensar, bueno, si le eligieron a usted para hablar con los Vitini, cuando esto ya usted no estaba en el gobierno, porque es de abril del año 2000, puede ser porque usted tenía buena relación con ellos. ¿Por qué le eligieron a usted para ser el interlocutor con los Vitini? ¿Por qué le eligió Julio Bonis? No, Julio Bonis no.
Me eligió el gobierno porque yo era el presidente de Saturno. No, pero en este año, esto era en abril del año 2000. Usted ya no estaba en el gobierno. No. ¿Y qué más dice la carta? Bueno, se la puedo leer. Dice: mi estimado amigo, ayer domingo por la tarde, en una conversación mantenida en casa de Julio Bonis, a instancias de este, me sugirió que con la finalidad de conseguir desactivar la posibilidad de que se constituya en el Parlamento de Canarias una comisión de investigación sobre Tindaya, te indicara la conveniencia de mantener una entrevista con Juan Carlos Becerra a fin de tratar de mejorar a favor de la comunidad autónoma las condiciones que en su día se establecieron en PMMT, en el proyecto monumental de montaña Tindaya. Y usted al final acaba esa carta, que es un poco más extensa, diciéndole que mi recomendación es lo contrario de lo que Bonis pretende. Usted le dijo que no había nada que ocultar y que siguiera para Exactamente, sí. Eso demuestra que mi conciencia estaba completamente limpia y yo no tenía el temor a una comisión de investigación. No, eso está claro. Bueno, ¿por qué aquella comisión de investigación no asistió a Hermoso? ¿Por qué no asistió a Hermoso? ¿Verdad que es raro? Lo pidieron, ¿eh? El resto de partidos pidieron que Pero fuera. a ti lo imposibilitó. Eso siempre me ha extrañado mucho, 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 y me gustaría que algún día Hermoso, de quien hace poco acabo de hablar bien, aclarara el porqué. Nosotros se lo vamos a intentar preguntar, a ver si... Es muy raro, porque yo con el acto accedí y no puse ningún reparo, pero Hermoso no... Sí. Sí, me acabas de llamar, soy Manuel Hermoso. Sí, hola Manuel Hermoso. Dime. Nada, le llamaba, bueno, le decía, soy David Cuesta, soy periodista, y le llamaba porque nosotros estamos haciendo un reportaje sobre Tindaya. Y claro, nosotros nos gustaría saber si usted estaría dispuesto a hacer una entrevista, a hablar con nosotros. No, es un tema ya para mí muy antiguo, donde, bueno, pues yo lo viví bastante porque tuve la oportunidad de conocer al escultor y cosas de estas, ¿no? Pero vamos, la verdad es que ya ni me acuerdo y ya estoy muy mayor para eso. Yo, hombre, teniendo en cuenta que usted era el presidente del gobierno en aquel momento, nuestra responsabilidad es preguntarle, ¿no? Y también para que usted lo sepa, hay otras personas como Lorenzo Larte que sí que han querido participar en el programa, ¿no? Y no le voy a engañar y le nombro a usted en alguna ocasión, ¿no? Lógicamente. Vale. Yo estoy apartado de todas estas cosas. Vale. Me preocupa más las cosas que atropelladamente pueda decir, que no por el contrario los recuerdos que tenga de la realidad del tema, ¿comprendes? Pues nada, Manuel Hermoso, yo se lo agradezco. Encantado de saludarle. Venga, igualmente. Gracias por atendernos. Gracias. Ahora que han pasado 22 años de toda esta historia de Tindaya de la que hemos hablado, ¿usted se arrepiente de alguna de las decisiones que tomó en aquel momento? No, porque además todas las decisiones que se tomaron respecto a Tindaya no fueron decisiones unilaterales mías, fueron decisiones del Consejo de Gobierno por unanimidad. Y yo lo único que tenía que hacer era ejecutar los acuerdos del Consejo de Gobierno. ¿Cree que a lo mejor le eligieron a usted para ejecutar esos acuerdos para utilizarlos? No. Porque aquí en Canarias no ha nacido todavía la madre que haya de parir al hijo que me utilice a mí. ¿No se sintió utilizado tampoco? Nadie me utilizó nunca, ni yo me sentí ni ellos se atrevían. A pesar de lo que ocurrió después. El primero que me quiera utilizar sale por la ventana. A pesar de lo que tenga un cargo superior al mío. A pesar de lo que ocurrió después. Y de que al final le acabaran señalando como el responsable de todo. Bueno, ellos pueden decir, eso no lo puedo evitar yo. El gobierno ha retomado 22 años después ese proyecto de Tindaya. ¿Usted qué opina de que sigamos, insisto, todavía con este asunto? ¿Cree que es una buena decisión? Hombre, a mí me parece que la obra es una obra faraónica, es una obra extraordinaria, es una obra que se puede, si se hacen las cosas bien, no cuesta dinero, porque se amortiza por el número de visitantes y se amortiza si se sabe comercializar la piedra mediante los cubos que se saquen del interior. Porque la piedra es importante. La piedra es una maravilla. La piedra es la que está en el exterior de la Caja de Oro de Tenerife. Una maravilla. Y entonces se puede aprovechar.
Por eso se hace la obra en Tindaya, por la piedra que Por tiene. la piedra. Desenredar la maraña de derechos mineros en Tindaya no es tarea fácil, pero vamos a hacer un repaso. Esto es Tindaya desde el aire, y estas son las 4 cuadrículas mineras que afectan a la montaña. 3 de ellas, las denominadas como Chantal, son derivadas del permiso de investigación que, en 1983, concedió el Ministerio de Industria a Rafael Vitini. La cuarta era propiedad de Canteras de Arucas, una empresa con vínculos directos con el Partido Popular. En 1985, Vitini cambió la titularidad de sus cuadrículas a nombre de la empresa Cabo Verde. En 1996, el gobierno de Canarias compra por 150 millones de pesetas los derechos de la empresa Canteras de Arucas. Ese mismo año, Vitini cede sus derechos a la empresa Proyecto Monumental Montaña de Tindaya para realizar el proyecto de Eduardo Chillida, lo que dio pie al pelotazo. El proyecto no se hizo, el dinero se perdió y Proyecto Monumental Montaña de Tindaya se quedó con los derechos. A partir de ahí, el gobierno de Canarias y Cabo Verde comenzaron una batalla judicial por la disolución de PMMT, que se mantiene hasta el día de hoy. Recordemos que Proyecto Monumental Montaña de Tindaya está compuesta por el gobierno y la entidad privada Cabo Verde. Pasan los años y las batallas judiciales y en 2014 el Juzgado Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria dicta una sentencia que ordena la disolución de PMMT. La disolución, sin embargo, no se plasmó en el registro mercantil hasta principios de 2017. En el asiento se recuerda que se ha nombrado a un liquidador ante la falta de acuerdo de las partes. Es decir, a día de hoy sigue abierto un interrogante sobre la titularidad de los derechos mineros en Tindaya. Una pregunta que, después de 4 meses desde la primera solicitud de despiertos, todavía no ha respondido la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Llama la atención que, pese a que la titularidad de los derechos no se ha aclarado, se ha puesto fecha en varias ocasiones al concurso para la adjudicación de la obra de Chillida. Todas las fechas se han incumplido. Nos llama la atención que en alguna ocasión hemos leído a Rafael Vitini decir que él tiene derechos todavía en Tindaya y que el gobierno debería tenerle en cuenta antes de hacer la obra que quiere hacer en la montaña. ¿Usted cree que es posible que todavía conserve algunos derechos Rafael Vitini en Tindaya? O dicho de otra manera, ¿cree que el gobierno debería darle una llamada a Rafael Vitini y ponerse de acuerdo con él? Yo creo que más vale un buen acuerdo, un mal acuerdo que un buen pleito. Hasta ahora ha habido varios pleitos, 5 o 6 pleitos, en que ninguno de ellos ha sido condenado Vitini. Eso demuestra que los servicios jurídicos del gobierno o funcionan mal o no funcionan, si es que tienen razón en lo de Tindaya. Si no la tienen, pues entonces habrá que decir que ahí no hay nada. Pero la realidad es que todos los pleitos los ha ganado Vitini. Y yo creo que lo ideal en este caso, parece que Paulino Rivero lo intentó en un principio y luego no lo logró, es que ponerse de acuerdo a ambas partes para evitar más pleitos y para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos. ¿Usted cree que eso sería lo más responsable? Yo como letrado, porque hoy pienso con mentalidad no de político, sino de letrado, es lo que aconsejaría. Usted ha dicho que ha hablado libremente sobre Tindaya porque no tiene nada que ocultar. No, en absoluto. Si Vitini no quiere hablar sobre esto, ¿será porque a lo mejor tiene algo que ocultar? O dicho de otra manera, ¿tiene todavía alguna opción en este expediente? Sí, pero no creo que tenga nada que ocultar. Pero sí quizás algo que decir en este expediente todavía. A lo mejor es que económicamente le interesa continuar en él. Si quieres este ya voy, pulsa 1 o 2. Regrets, I've had a few, but then again... Dígame. Hola, buenos días, don Rafael Vitini. Sí, dígame. Hola, buenos días, mira, soy David Cuesta, soy periodista de Mírame Televisión y le llamaba simplemente para comentarle que estamos haciendo un reportaje sobre Tindaya y... ¿Un reportaje sobre? Tindaya. Sí. Vale, sobre el proyecto de Tindaya y demás. Y queríamos saber si usted estaría dispuesto a participar en el reportaje, en una pequeña entrevista. No, en absoluto. No está dispuesto. Yo no tengo nada que comunicar. Vale, solo quería hacerle una pregunta técnica, ya que si no quiere participar, a ver si me la puede responder o si quiero, y si no, pues nada. Tenemos dudas porque nos hemos estado documentando y demás
sobre la posibilidad de que usted guarde algunos derechos en la montaña de Tindaya. ¿Que yo qué? Que pueda guardar algunos derechos en la montaña de Tindaya. Mire, de verdad, sobre Tindaya ni un comentario. Ni un comentario. ¿Vale? Vale, perfecto. Buenos días. Buenos días, gracias.